Y por supuesto sigue la incertidumbre, la expectativa en la plenaria del Senado, ya que no ha podido comenzar la votación de la elección de la Corte Constitucional. Andrés Carmona se encuentra ahí en el Senado. ¿Qué es lo que está pasando, Andrés? Jennifer, muy buenas tardes, la saludo desde el Congreso de la República. A esta hora avanza la sesión plenaria donde se espera se dé la votación y la elección de nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Sin embargo, a último minuto se aprobó una proposición para que se continuara con el orden del día como estaba previsto, que inicialmente contempla la votación de varias conciliaciones y proyectos de ley. Con este hecho se retrasa un poco la votación, estaría prevista tal como lo anunció el presidente Lidio García para las 3 de la tarde, pero mire, las medidas de seguridad que se han tomado para esta votación y también para garantizar la transparencia son muy fuertes. Escuchemos lo que dijo el presidente del Congreso. No vamos a permitir que entre visitantes, no vamos a permitir, necesitamos que los senadores estén tranquilos, sin ningún tipo de presión y que pues puedan votar de la manera más rápida posible también. Que los ministros no votan, los ministros pueden estar aquí en el lobby, pero los ministros no votan, los asesores no votan, los periodistas no votan. Y es por eso que se hizo muy particular una imagen, la del ministro de Trabajo Antonio Sanguino, tratando de ingresar al recinto del Senado, al llamado Salón Social, pero los asesores o los guardias de seguridad le dijeron al señor ministro que no podía entrar. ¿Sabe qué llama la atención? Aunque lo dijo a micrófono, lo dijo fuera de micrófonos, que una vez no dejaron entrar al ministro, su respuesta fue, ahí miran quién es el dictador, que dicen que el dictador es Petro, pero miren, no me dejan entrar al recinto del Senado. Pero todas estas son medidas que tomó el presidente Lidio García para evitar cualquier tipo de presión en una votación que se ha vuelto bastante polémica, Jennifer. 12 del día, 2 minutos. Gracias, Andrés. Las reglas es para respetarlas. Y la ANDI le está pidiendo al Congreso que le exija al Gobierno Nacional un recorte en gastos y analice qué es lo que sí podemos financiar antes de sentarse a hablar de una reforma tributaria. Marcela Peña. Según cálculos de la ANDI, el presupuesto que el gobierno pidió para el próximo año es 57% más alto que el que tenía el país cuando comenzó este gobierno. Pero no solamente ha crecido en pesos, sino también en porcentaje frente al tamaño de la economía. Hace unos años el presupuesto era de 24% del PIB. El próximo año lo que quiere el gobierno es el 28,9% de toda la economía. Un gasto que sería financiado con una reforma que para el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, es regresiva y recesiva y castiga fuertemente a hogares y empresas. El gasto innecesario, el gasto suntuario y el gasto relacionado con intereses electorales. Colombia tiene que encontrar el nivel máximo que podemos financiar. La petición de McMaster a los congresistas es que se pongan de acuerdo en cuál es el presupuesto que el país puede financiar para el próximo año y ahí sí se pongan a estudiar la reforma tributaria. El Congreso tiene menos de 2 semanas para decidir si modifica o mantiene el tamaño de presupuesto que está pidiendo el gobierno y que va amarrado, como ya dijimos, a un nuevo paquete de impuestos. Ese paquete de impuestos incluye tarifas para licores, cigarrillos, conciertos, combustibles, entre otros. La directora del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, se refirió a la reforma tributaria propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro y consideró que el país no está preparado para la cascada de impuestos que contempla este proyecto. Sebastián Martinelli. En medio de la coyuntura generada por el nuevo proyecto de reforma tributaria o también llamada Ley de Financiamiento presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, se han generado múltiples reacciones. Una de ellas es la de María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, quien aseguró que el país está con una de las cifras más bajas de inversión en décadas y que una reforma tributaria sería contraproducente. Con estas propuestas que presentó el gobierno, seríamos el país con mayor tributación en el mundo realmente. ¿Y qué hace la tributación? Es que no genera inversión, se cierran empresas, se destruye el empleo. Adicionalmente, Gutiérrez advirtió que las sobretasas que se están proponiendo provocarían un aumento en las tasas de interés dentro del sector financiero, disminuyendo la competitividad frente a otros países. Y pagaríamos el 50%. Es decir, es como si a usted le quitan la mitad de lo que usted se gana del salario y así es difícil competir. Gutiérrez cerró diciendo que el país no está preparado para una reforma tributaria y que los esfuerzos del gobierno deberían estar centrados en buscar crear un plan de austeridad para darle solución al déficit fiscal con el que se cuenta en este momento.
Y seguimos hablando de la reforma tributaria porque la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que esta iniciativa golpeará las finanzas de los departamentos. Considera ya que el impuesto del 19% de los licores va a incentivar el contrabando. Lina Vera en Cali. La reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República generó fuertes reparos por parte de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien informó que el incremento en las tarifas del impuesto al consumo de licores y cigarrillos traerá graves consecuencias económicas y sociales para los departamentos. Va a implicar un aumento en el valor del aguardiente y eso tiene como consecuencia el contrabando. Entre más contrabando tengamos, pues menos vendemos, menos ingresos para los departamentos y menos recursos para la salud, para la educación, para el deporte. Resulta que nos van a llenar de contrabando, las rentas van a disminuir. La gobernadora también anunció que el contrabando de cigarrillos ya alcanza el 40% y el del aguardiente el 36%, cifras que podrían crecer aún más con la reforma. 5 personas que viajaban en una camioneta terminaron accidentadas en una de las vías del Catatumbo. Los heridos hacen parte de los equipos básicos que trabajan en materia de salud en ese territorio como parte de las acciones que emprende el Hospital Emiro Quintero Cañizares. Cristian Santiago. 5 personas que viajaban a bordo de una camioneta que presta servicios al Hospital Emiro Quintero Cañizares para transportar los equipos básicos de profesionales de la salud que brindan atención en el Catatumbo sufrieron accidente de tránsito en la vía que comunica el corregimiento de San Pablo con el sector de Travesías. Viajaban rumbo a la comunidad Motilón Barí, que desde hace varios días estas comunidades han presentado un brote de infección respiratoria aguda no común y están siendo atendidos en el Hospital Emiro Quintero Cañizares. En el accidente de tránsito resultaron con heridas de consideración una enfermera jefe, 2 psicólogas, una enfermera y el conductor, que fueron inicialmente atendidos en el hospital del municipio de Convención y posteriormente trasladados al Hospital Emiro Quintero Cañizares del municipio de Ocaña. Una de las enfermeras y el conductor presentan heridas de consideración y se evalúa su remisión a un centro asistencial de tercer nivel. 12 del día, 7 minutos, y la gobernadora del Chocó está denunciando que minas antipersona alrededor de colegios en el municipio de Sipí, luego de cumplir su mes del ataque del que fue objeto la estación de policía de esa localidad. Héctor David Santamaría. Las balas aún tienen perforada la fachada de la estación de policía de este municipio chocuano tras el ataque por parte ilegales del que fue objetivo la noche del 7 de agosto y la madrugada del día siguiente. Así quedó evidenciado tras el recorrido que hizo la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, en esa localidad y la cuenca media del río San Juan. La mandataria lamentó la grave situación humanitaria que se vive allí. Con la dolorosa noticia también de que hay infortunadamente minas antipersona en torno a las instituciones educativas. La afectación que tiene la infraestructura de nuestra estación de policía, una afectación también directa al espacio donde vive la población. La gobernadora Córdoba cuestionó la voluntad de paz de los grupos armados en el departamento del Chocó. Y mientras tanto, la Defensoría del Pueblo exige la liberación inmediata de Samuel Londoño, hijo del gerente de la licorera del Cauca, secuestrado en jurisdicción de Miranda, esto en el Cauca. Cristian Correa. En un pronunciamiento oficial, la Defensoría del Pueblo expresó su disposición a activar funciones humanitarias con el fin de facilitar el pronto regreso del menor de 17 años, Samuel Londoño, hijo del gerente de la industria licorera del Cauca, secuestrado en las últimas horas en zona rural de Miranda, en ese departamento. Además, expresó su solidaridad con los familiares quienes atraviesan una situación de angustia. La Defensoría recordó que los menores de edad deben gozar de especial protección conforme lo establece la Constitución Política de Colombia y subrayó además que este hecho vulnera de manera directa el derecho internacional humanitario que obliga a las estructuras armadas ilegales y grupos criminales a excluir de sus acciones a niños, niñas y adolescentes, respetándolos como población civil. Recordemos que el Cauca es uno de los departamentos más afectados por la violencia y la presencia de disidencias y bandas criminales y ha registrado en los últimos años un aumento en hechos de secuestro relacionados con extorsión. Y la Corte Constitucional admitió para estudio una demanda que pide tumbar la ley de encuestas, alegando que debió tramitarse como una ley estatutaria. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. La Corte Constitucional admitió para su estudio una demanda en contra de la Ley 2494 de 2025 que regula cómo se hacen y publican las encuestas en el país. La demanda señala en este caso que la norma limita derechos como la libertad de expresión, la información y la participación política porque impone muchas exigencias técnicas y prohíbe ciertos sondeos. También lo que advierte esta demanda es que se le están dando nuevas funciones al Consejo Nacional Electoral que no fueron tramitadas como una ley estatutaria. Además, la demanda señala que la norma genera gastos permanentes para el Estado
Estado, como la creación de nuevos órganos técnicos y auditorías, pero no se hizo un análisis de impacto fiscal como exige la Constitución. El magistrado Juan Carlos Cortés admitió los argumentos y pidió pruebas al Congreso, al Ministerio de Hacienda y a los autores de esta iniciativa. También invitó a las organizaciones, universidades y firmas encuestadoras a dar su concepto sobre este tema. Y en complemento a esta noticia, les contamos que el precandidato y senador David Luna anunció medidas legales contra el numeral de la ley de encuestas que prohíbe realizar encuestas de intención de voto cuando faltan más de 3 meses para la inscripción de candidatos a la presidencia. Luna dice que se está violando el derecho a la información. Mateo Piñeros. En esta ley de encuestas aprobada por el Congreso hay un numeral que determina que las encuestas de intención de voto solo se podrán realizar desde 3 meses antes a la fecha de inscripción de los candidatos presidenciales. Para el ex senador y precandidato David Luna, este numeral viola el derecho a la información e incentiva la censura. Es inconstitucional porque va contra los derechos de los ciudadanos a la libre información democrática. Tan grave es la situación que algunos están echando mano, por ejemplo, de los resultados de las casas de apuestas para demostrar así que lideran la intención de voto. Hágame el favor, o lo que es peor, algunos otros están filtrando encuestas, incluso en las que me va bien a mí, pero lo increíble es que no sabemos quién las financia, cuál es el margen de error, dónde toman las muestras. Recordemos que esta ley ya fue sancionada por el presidente Gustavo Petro, pero además en el Congreso tuvo un amplio apoyo de diferentes partidos políticos, pues consideran que hay encuestas que se están haciendo con mucho tiempo de antelación a las elecciones y eso genera manipulación en el elector. Gracias, Mateo. Entre tanto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió el estudio de una acción de cumplimiento en contra de los ministerios de Hacienda y también de Educación y del ICETEX que pide retomar el subsidio a la tasa de interés para los usuarios de esta entidad. Kalila Peña. La justicia administrativa entró en la escena del conflicto generado por el retiro de los subsidios de tasas de interés en los créditos del ICETEX, especialmente para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción de cumplimiento contra el ICETEX, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda tras recibir una demanda de 17 páginas en la que se denuncia que presuntamente el Estado está incumpliendo al no garantizar los recursos necesarios. Según la demandante Catherine Jubinao, hasta 100.000 estudiantes se vieron afectados cuando el ICETEX anuló este tipo de alivios económicos, registrando un aumento en las cuotas. Por este motivo, exige que se retome el subsidio, ya que muchos de los beneficiarios ahora tienen aumentos que incluso llegan al doble de la cuota mensual que venían asumiendo. El tribunal, a cargo del magistrado Luis Manuel Lazo, tiene 20 días para tomar una decisión de fondo. La muerte del joven grumete de la Armada que cayó al río Magdalena desde el mástil del buque Gloria es motivo de cuestionamientos por parte de los familiares del fallecido. Preguntan qué pasó con la línea de vida y con los protocolos ante la demora por hallar el cuerpo. José Palma. A la espera de respuestas siguen los familiares del grumete de la Armada Nacional Julián Fernando Condia Bello, quien falleció debido a protagonizar un accidente a bordo del buque Gloria, momentos en los que se alistaban para ingresar a Barranquilla. Específicamente, su padre Luis Fernando Condia reconoció que desde la Armada Nacional han garantizado el acompañamiento en los últimos días, pero como familia aún no reciben una respuesta concreta al protocolo de seguridad activado para salvarle la vida. Pero queda uno inconcluso. Qué raro es porque cómo se va a caer precisamente él, ¿me entiende? ¿Cómo no van a manejar una línea de vida? ¿Cómo no van a tener unas personas que estén pendientes que se llegue a caer un muchacho de esos? Condia le confirmó a Blue Radio que el cuerpo de su hijo fue trasladado en horas de la madrugada hasta Bogotá y se espera que las honras fúnebres tengan lugar este jueves desde las 2 de la tarde en su natal Sogamoso. La noticia internacional. En el mundo, el presidente ruso Vladimir Putin prometió continuar peleando en Ucrania si no se logra alcanzar un acuerdo de paz. Y es que las negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania parecen estar estancadas, a pesar de los intensos esfuerzos diplomáticos del presidente Donald Trump. De hecho, hoy, el mandatario norteamericano dijo que Putin lo tenía decepcionado y que esperaba hablar por teléfono sobre la paz. Pero Putin está jugando con fuego, y a veces sí y a veces no, y ya nadie le toma en serio su palabra. Desde China, el líder ruso dijo que está dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Moscú. Y si no se arreglan las cosas, entonces tendremos que resolver todas nuestras tareas militarmente, sentenció Putin. La respuesta llegó de inmediato. El ministro de Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, acusó a Putin de intentar tomar el pelo a todo el mundo al presentar propuestas inaceptables, como la invitación a Zelensky para reunirse en Moscú. Solo un aumento de la presión puede forzar a Rusia a que se ponga seria en relación
relación al proceso de paz, dijo Ucrania. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Bilbao, España, donde hubo caos en el cierre de la etapa número 11 de la Vuelta a España. Las protestas por Palestina bloquearon la vía de llegada al sitio de meta y por seguridad la etapa tuvo que ser neutralizada en tiempos. Hubo protagonismo en la fuga del colombiano Santiago Buitrago, pero al final el desorden por las protestas y la decisión a última hora de las autoridades confundieron a todos en el sitio de llegada. Por lo pronto la clasificación general queda como estaba hasta antes de la jornada y mañana habrá salida desde territorio de Cantabria. El ciclismo con John Jaime Osorio en Blue Radio. Las principales tendencias en redes sociales. A través de redes sociales, usuarios han hecho tendencia a varios de los puntos de la reforma tributaria del gobierno.